Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, pues vamos a empezar con nuestro tema de dislipidemias y después vamos a tener algunos casos clínicos. Y bueno, los lípidos, ustedes saben que forman parte del almacén energético en forma de triglicéridos. La mayoría de los lípidos también componen las membranas celulares, son precursores de hormonas esteroideas y de ácidos biliares, son mensajeros intracelulares y extracelulares como las prostaglandinas, el fosfatidilinositol, y hay tres clases principales de lípidos complejos, que son los triglicéridos, los fosfolípidos y el colesterol. Y bueno, esa es una estructura y función, esa es la estructura de las lipoproteínas, que son el medio de transporte de los lípidos en nuestros sistemas corporales. Entonces tienen una estructura interna y una estructura externa. En la estructura interna pues hay triglicéridos y ésteres de colesterol. En la superficie va a haber fosfolípidos y colesterol libre en forma intercalada y contienen unas moléculas llamadas apoproteínas, que hay numerosas apoproteínas. Básicamente aquí están representadas, por ejemplo, apoproteína C, apoproteína B100, apoproteína E, que por su importancia en algunas dislipidemias, pues se van a describir y son de las más importantes. Pero de hecho, hay ApoA 1, 2, 3, 4, existe ApoB48, ApoB100, ApoD, ApoE, como está aquí, ApoH, apoproteína minúscula, que es muy importante en algunas dislipidemias que causan aterogénesis, y ApoM, que todas ellas tienen una función en el metabolismo de lípidos que es bastante complejo, que no es motivo de nuestro curso, pero en general se puede decir que estas proteínas actúan a veces en diferentes funciones, como transporte de lípidos, y pueden servir como cofactores para algunas enzimas del metabolismo de lípidos, y también pueden ocupar el papel de ligandos para los receptores del metabolismo de lípidos. Entonces, son muchas, son muy numerosas y son importantes para la función, ¿sí? Y bueno, en esta parte podemos ver que hay diferentes clases de lipoproteínas que se dividen, sus nombres, en sus características principales, que son su densidad, el origen de estas lipoproteínas, el contenido de lípidos que contienen, sus principales apolipoproteínas y su tamaño, ¿no? Entonces, las de tamaño mayor, pues son los kilomicrones. Como ustedes pueden ver, tienen origen en el intestino y se componen principalmente de triglicéridos. Ahí están señaladas sus principales apolipoproteínas como ApoB48 y su tamaño en nanomoles, de 100 a 500, son las moléculas más grandes. Y de allí siguen los remanentes de kilomicrones, que tienen una composición también principalmente de triglicéridos, y está apolipoproteína B48, y el tamaño pues va reduciendo considerablemente. Después tenemos las VLDL, las lipoproteínas de muy baja densidad, que tienen origen en el hígado y se componen principalmente también de triglicéridos. Aquí la polipoproteína más importante es la ApoB100 y el tamaño es muy parecido, aunque un poco reducido, un poquito menor, pero pueden llegar a ser del tamaño de los remanentes de kilomicrones. De ahí tenemos las lipoproteínas de densidad intermedia, IDL, que principalmente tienen componente de colesterol, un poquito menos de triglicéridos, y también su apolipoproteína más importante es ApoB100. Después viene la lipoproteína de baja densidad, LDL, que contiene 60% de colesterol, solo 5 de triglicéridos,
Su principal apoproteína es ApoB100. Y finalmente tenemos HDL, que tiene su origen en el hígado, en el intestino, en el plasma, y sus componentes son tanto fosfolípidos, una buena cantidad de colesterol y además de triglicéridos. Y finalmente tenemos la lipoproteína minúscula, que dijimos que tiene un gran componente aterogénico, también es de origen en el hígado y principalmente tiene como componente el 60% de colesterol. Pues así se van invirtiendo los papeles de arriba para abajo, mayor a menor tamaño, y también mayor cantidad de triglicéridos para kilomicrones VLDL, y a partir de IDL es más o menos una cantidad, si no equilibrada, ya va cambiando el panorama hacia más componente de triglicéridos, con excepción de HDL, ¿no? Perdón, con mayor concentración de colesterol, con excepción de HDL. Entonces, esto es las principales lipoproteínas del plasma. En la actualidad, pues como ustedes saben, es muy fácil, en cualquier laboratorio clínico, pueden medir las lipoproteínas y es muy común que el paciente, de entrada, pues se haga un perfil de lípidos, una química sanguínea, sin que uno se los pida. A veces el paciente ya trae un perfil de lípidos para que nosotros le digamos qué procede, para que nosotros interpretemos un perfil de lípidos y entonces nosotros vamos a tomar algunas decisiones terapéuticas con esos resultados. Aquí tenemos algunas de las apolipoproteínas que les mencionaba, que son numerosas, y sus funciones, que también son numerosas. Como ustedes pueden ver, algunas son estructurales, algunas activan enzimas, como dijimos, o son cofactores de enzimas, y algunas son ligandos de receptores, ¿sí? No vamos a entrar en detalles de esto, pero solamente para mostrarles que hay una gran cantidad de apolipoproteínas, que no son las únicas, ApoA, ApoB, ApoE. Y bueno, el metabolismo de lipoproteínas se puede resumir así de manera muy, muy simple, como hay una primera vía, una segunda vía. Estas vías se describen solamente para fines didácticos, puesto que el metabolismo es continuo, es dinámico, y en un mismo individuo se pueden estar sucediendo diferentes vías en el mismo tiempo, ¿no? Entonces, la primera vía va del sitio donde se producen o se absorben los lípidos hacia los tejidos donde se utilizan o se almacenan, es decir, del intestino al hígado o al músculo o al tejido adiposo. Para fines didácticos se divide esta primera vía en el originado en el hígado, con su principal apoproteína, que es ApoB100, y el originado en el intestino, con su principal apoproteína, que es ApoB48. Que, dicho sea de paso, esta ApoB 100 y 48 es una molécula única inicialmente, que después se escinde en dos moléculas para tener un metabolismo distinto cada uno. ApoB100 tiene una cantidad de aminoácidos, genéticamente provienen de la misma molécula, les digo, y se escinde la ApoB con una cierta cantidad de aminoácidos, y entonces cada una toma su camino diferente. Y, bueno, segunda vía es transportar los lípidos de la periferia hacia el hígado para su depuración en la bilis. Y bueno, esto es, esta es una clasificación clásica de muchos textos que ustedes van a ver, como el Harrison, por ejemplo, en donde está la clasificación de hiperlipoproteinemias, que también se les llaman así a las dislipidemias o hiperlipoproteinemias, que era clasificación clásica de Frederickson, de acuerdo a la electroforesis de estas lipoproteínas. Entonces se clasificaban como fenotipo 1, 2A, 2B, 3, 4 y 5. Esto pues ya no se denomina así, pero básicamente es lo mismo que nosotros vamos a ver, pero con otros nombres, ¿sí? Por ejemplo, las lipoproteínas que se encuentran elevadas
y las características clínicas de los pacientes o del plasma, la presencia o no de pancreatitis, de tendencia a aterosclerosis, etcétera, ¿sí? Pero bueno, esto es parte de lo que antes se conocía como hiperlipoproteinemias, ahora les vamos a llamar dislipidemias. Y bueno, estas son las principales hiperlipoproteinemias. Estas laminitas se las pongo aquí, siempre se las pongo porque aquí viene la incidencia estimada. Por eso me gustan algunas laminitas del Harrison, porque como es un libro de medicina interna, es muy general y a veces hay resúmenes tan prácticos como este. Como ustedes pueden ver aquí, se pueden ver los trastornos genéticos, el defecto genético, las lipoproteínas que están elevadas, los hallazgos clínicos, la transmisión genética, que es autosómica recesiva o autosómica dominante, y lo que más me interesa es ver la incidencia estimada. Fíjense la incidencia estimada de estos padecimientos. Dice deficiencia de lipoproteína lipasa, que da lugar a niveles de triglicéridos muy altos. Es de 1 en 1.000.000 de habitantes, ¿sí? Ahora vamos a revisar, por ejemplo, en el mismo cuadrito, vayámonos a la hipercolesterolemia familiar. ¿Ya la encontraron? Es 1, 2, 3, 4, 5, es la número 6, de arriba para abajo. Hipercolesterolemia familiar tiene un defecto en el receptor de LDL y se caracteriza principalmente por elevación de colesterol. Fíjense la incidencia estimada, es de 1 en 500. Entonces uno a veces piensa que trastornos como la hipercolesterolemia familiar pueden ser muy poco frecuentes y no lo son, ¿sí? Es más frecuente una hipercolesterolemia familiar que una deficiencia genética de lipoproteína lipasa que da lugar a quilomicronemia, ¿no? Entonces, esto es para mostrarles eso. Fíjense cómo son las incidencias estimadas. Como les decía, 1 en 1.000.000, menos de 1 en 1.000.000 cuando es la deficiencia de ApoC2. Otra, por ejemplo, que no es tan infrecuente, es de 1 en 10.000, que sería la disbeta lipoproteinemia familiar. Y 1 en 1.000 sería el defecto familiar de ApoB100. Entonces, aquí simplemente lo que me llama la atención, lo que quiero resaltar es la incidencia estimada, ¿sí? Que de todas las incidencias que están en este cuadrito, pues la más frecuente es hipercolesterolemia familiar. Esto es hablando de dislipidemias causadas por mutaciones genéticas únicas, ¿sí? Bueno, y bueno, esas son formas secundarias de hiperlipidemia. Aquí podemos poner de manifiesto las principales hiperlipidemias que vamos a ver en consulta. Por ejemplo, si LDL se encuentra elevada, la vamos a encontrar en trastornos como el hipotiroidismo, ¿se acuerdan que platicamos de ello? En síndrome nefrótico, en colestasis, en porfiria intermitente aguda, anorexia nervosa, hepatoma y en la ingesta de fármacos como tiazida, ciclosporina, tegretol. Y vamos a encontrar LDL reducida por ejemplo, en una enfermedad hepática severa. ¿Sí? Es claro que en la insuficiencia hepática no hay síntesis de colesterol y entonces disminuye hasta el LDL. En trastornos de malabsorción, en malnutrición, enfermedades de acumulación de gangliósidos como la enfermedad de Gaucher, infecciones crónicas, hipotiroidismo también y algunas drogas como niacina y toxicidad. Y, por ejemplo, en HDL lo vamos a encontrar elevado en algunos casos, no siempre, de ingesta de alcohol, ejercicio y algunos medicamentos como estrógenos e hidrocarburos clorinados, que esos no sé en cuál sea su uso, pero no es algo común. Y HDL reducida en tabaquismo, en diabetes tipo 2, obesidad, malnutrición, enfermedad de Gaucher, uso de esteroides anabólicos y beta bloqueadores. Y así por el estilo. Todo esto lo vamos a volver
a revisar, pero por ejemplo, kilomicrones elevados, dice por ejemplo enfermedades autoinmunes, diabetes tipo 2, lipoproteínas de densidad intermedia, pues en mieloma, en enfermedades autoinmunes, hipotiroidismo. VLDL elevado, pues es como tener triglicéridos elevados, pues en todos esos trastornos como diabetes, obesidad, síndrome metabólico, hepatitis, el embarazo, Cushing, falla renal, acromegalia, ingesta de esteroides, ¿no? Por supuesto. Y, y bueno, hasta la LPA. Vamos a ver con detalle todo esto, pero como ustedes pueden ver, hay diversos trastornos de múltiples órganos y sistemas que nos van a impactar en la concentración de lípidos en sangre. Y bueno, en la evaluación clínica de un paciente con dislipidemia, por supuesto que vamos a hacer historia clínica completa. Vamos a indagar, vamos a ser más precisos en la historia familiar de eventos cardiovasculares, llámese infarto, embolia. Vamos a indagar en la presencia de pancreatitis familiar, en muerte prematura, en hipertensión arterial, diabetes, obesidad y dislipidemias. También vamos a ser muy precisos en interrogar terapias que alteran el metabolismo de lípidos. ¿Cuáles? Pues todas estas que revisamos, esteroides, tegretol, medicamentos que impactan en la función hepática, etcétera, ¿sí? Tabaquismo, por supuesto, si el consumo es regular, más de 10 cigarros al día, es algo de llamar la atención. La presencia de alcoholismo también, la dieta de los pacientes, aquí vamos a estar muy pendientes de que nos diga un día de su desayuno, un día de una comida muy común, de snacks que tome el paciente. Eso nos va a decir mucho de si la dislipidemia va a ser secundaria a lo que el paciente consume o quizás una dislipidemia primaria, pero que está influenciada bastante por la dieta, ¿sí? También vamos a indagar sobre la actividad física y siempre es recomendable que un adulto mayor de 20 años conozca sus niveles de lípidos o que el médico de pacientes de alrededor de 20 años o más pues solicite un perfil de lípidos. Es algo bastante válido y útil, ¿sí? Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Se entiende, creo, muy claro. Entonces vamos a indagar también en factores de riesgo independientes para los eventos vasculares cerebrales, como la presencia de tabaquismo. Si el paciente además es hipertenso, bueno, pues interesa más que esos lípidos estén a raya. Si el colesterol HDL es bajo, se considera bajo si es menor de 40. Y si hay si hay historia familiar de cardiopatía isquémica en familiares de primer grado, es decir, en padres, ¿no? O hermanos. En este caso, por ejemplo, se considera historia familiar de cardiopatía isquémica prematura si son varones, si tuvieron familiares varones que tuvieron un evento cardiovascular antes de los 55 años, si son varones, y antes de los 65 años, si son mujeres. Esa es la edad para evaluar si la cardiopatía isquémica fue prematura. ¿Sí? Si en esta historia clínica preguntamos, oiga, ¿y de qué murió su papá, su mamá? Y nos dicen, bueno, pues tuvo una embolia, mi mamá a los 58 años, bueno, eso es prematuro, ¿sí? Si es un varón de 52, de 53, eso es prematuro. ¿Cuánto más si se tiene alrededor de 40 años? Es algo de llamar mucho la atención, ¿sí? Y eso se debe registrar en nuestra historia médica. Entonces, nos cansamos de preguntarlo, pero nos es bastante útil para tomar decisiones con el enfermo. Y bueno, en la exploración de los pacientes nos debe llamar mucho la atención la presencia de jantomas, que hay varias clases. Los hay tendinosos, es decir, en los tendones. Los hay eruptivos, que son como unas pápulas que les voy a mostrar. Hay algunos que se llaman tuberosos, que hasta parecieran verrugas.
Vamos a evaluar soplos, por supuesto, en el área carotídea, en el corazón, en el precordio y, por supuesto, también pues podemos evaluar soplos en el abdomen, ¿no? Y los pulsos de los pacientes, ¿sí? Vamos a revisar el pulso radial, el pulso pedio y vamos a evaluar también el fondo de ojo, de ser posible. Vamos a medir circunferencia de cintura en el varón, que no debe ser mayor de 94 centímetros, y en las mujeres no debe ser mayor de 80 centímetros. Vamos a ver la presencia de hipertensión arterial y vamos a calcular el índice de masa corporal. Todo esto en la exploración lo recogemos de cotidiano, ¿no? Cuando revisamos a un paciente, excepto que lo que no es tal vez cotidiano sería hacer la evaluación del fondo de ojo. Generalmente los consultorios son áreas de mucha luz para poder observar bien a los pacientes y el fondo de ojo pues requiere, en la gran mayoría de los casos, aunque con un buen entrenamiento se pueden ver con luz natural, tendríamos que cerrar cortinas y evaluar el fondo de ojo, sí se puede, es muy difícil, pero se puede, pero no es lo que generalmente nos ocupa en la consulta, ¿no? Pero generalmente también se puede dilatar la pupila y entonces evaluar mucho mejor el fondo de ojo porque pues hay una gran amplitud, ya no vemos sobre un ojito muy cerradito como una cerradura de puerta, ¿no? Ya vemos un poquito más amplio. Entonces, con excepción del fondo de ojo, todo lo demás lo podemos evaluar perfectamente en cualquier consulta médica, ¿sí? Es decir, no debería de pasársenos nada salvo el fondo de ojo, ¿sí? Que eso sí es un poquito menos común que exploremos de rutina el fondo de ojo. Y bueno, nuestra primera dislipidemia es la hipercolesterolemia familiar. Esta hipercolesterolemia es la dislipidemia monogénica más común. Es de alto riesgo para aterosclerosis. Su prevalencia es de 1 en 500, aunque gracias a que ahora se hace el registro de casos de hipercolesterolemia familiar, ahorita les voy a mostrar también, les voy a mandar un artículo para que lo revisen. Yo formo parte de este registro de hipercolesterolemia familiar de hace algunos años. Cuando tenemos un paciente con estas características, pues se evalúan los criterios y si el paciente califica para ello, pues se puede registrar su caso y su seguimiento y entonces ya tenemos algunos datos en México de la presencia de esta hipercolesterolemia que, según la prevalencia, como ustedes vieron en el Harrison, la prevalencia es de 1 en 500, realmente se ha visto que es un poquito más frecuente. Esta se caracteriza por una elevación Doctora, del una pregunta. LDL, ¿sí? Esta de 1 en 500 es la heterocigota. Esa es la homocigota. Son diferentes. Ujú. Ah, ok. Se Gracias. dividen, se diferencia la homocigota de la heterocigota, perdón, es la heterocigota, Es la porque es la que heterocigota, ¿verdad? tiene Ajá. niveles de colesterol un poquito menos altos que la homocigota. Ujú. Si dije mal, jóvenes, es la Gracias, heterocigota. doctor. Ujú. Y bueno, entonces se caracteriza por elevación del LDL, por mutaciones en el gen del LDL o de la apoproteína B. La forma heterogénea o heterocigota es la más común y fíjense, se caracteriza por niveles de colesterol entre 300 y 400 miligramos por decilitro. Se caracteriza por arco corneal, que es algo muy parecido a lo que ocurre en la senescencia en el paciente adulto mayor, que puede tener un arco corneal que puede ser por la edad, pero en este caso es por la presencia de lípidos. Se caracteriza también por jantomas tendinosos y la presencia de los jantomas depende de la edad, del tiempo en el que el individuo haya estado expuesto a niveles tan altos de colesterol. Es decir, que en pacientes jóvenes puede que no encontremos jantomas. En pacientes más grandes, adultos, entonces es más fácil encontrarlos. Esos pacientes tienen síntomas coronarios
desde alrededor de los 25 años. Por eso es una hipercolesterolemia bastante distintiva e interesante. Y bueno, ese es uno de de las laminitas del doctor Aguilar, que es la persona que ha promovido el estudio de esta hipercolesterolemia familiar en México. Y aquí, por ejemplo, se ve la población general y se ha visto que en condiciones como enfermedad cardíaca isquémica, en enfermedad cardíaca prematura, hipercolesterolemia severa, estos son la cantidad de pacientes que se ha visto que tienen hipercolesterolemia familiar. Entonces, de tal suerte que en la población general se calcula que haya 1 por cada 313 habitantes que tengan hipercolesterolemia familiar, según datos nuevos de países que aportan datos sobre hipercolesterolemia familiar. Y se presume que de pacientes que tienen enfermedad cardíaca isquémica, pues hay 10 veces más riesgo para pacientes que tengan hipercolesterolemia familiar y que ahí hay 1 de 31 pacientes que puedan tener esta condición. Y así con la enfermedad cardíaca prematura y la hipercolesterolemia severa. Y bueno, esta laminita también la tomé de una plática que hubo hace poquito de la prevalencia de hipercolesterolemia familiar. Y por ejemplo, aquí se pueden ver los países en donde pues no se conocen bien las cifras que están en amarillo y cómo se encuentra, por ejemplo, países como Finlandia, Italia, Corea, Australia. Aquí no aparece no aparece México como conocido, ¿no? Con cifras conocidas, porque esos datos son relativamente nuevos, ¿sí? Pero bueno, es una hipercolesterolemia que apenas se está conociendo, se está registrando, y pues ojalá que en algunos años tengamos más datos y que se pueda situar nuestro país como un país en donde pues hay una prevalencia aproximada, ¿no? Estos son los jantomas en el tendón de Aquiles. Pueden ustedes verlos como unas zonas voluminosas que en los pacientes pudieran parecer o pudieran los pacientes pensar que son callos, ¿sí? Como ven, uno puede ser más grande que el otro y no son precisamente callos, son zonas voluminosas, más firmes y no duras como los callos, no tienen ese aspecto duro que dan en la piel los callos. Como ustedes pueden ver, los pacientes piensan que son callos, ¿no? Pero eso se puede revisar muy bien cuando el paciente se quita sus calcetines, ¿no? Y aquí en los tendones de las manos, también aquí lucen como si fueran callos, ¿no? Son zonas más rígidas, pero que tienen una coloración un tanto amarillenta, ¿sí? Pero bueno, adoptan el color de cada piel, pero son zonas sobresalientes en las articulaciones metacarpofalángicas, que para mucha gente no tendrían por qué pasar desapercibidas, ¿no? Es claro que cuando alguien trabaja mucho, las manos las tiene rígidas o más duras y hay callosidades en manos, ¿no? Pero estos no son callos, son jantomas tendinosos. Y bueno, la siguiente hipercolesterolemia es la hipercolesterolemia poligénica. Esta hipercolesterolemia se caracteriza por niveles de colesterol LDL de alrededor de 190 miligramos por decilitro. Esta hiperlipidemia no tiene jantomas y se diagnostica cuando el sujeto y al menos 2 familiares de primer grado tienen un colesterol LDL de alrededor de 190 en ausencia de jantomas. Y bueno, también se asocia con cardiopatía isquémica, ¿sí? Entonces, esto es, por ejemplo, común, ustedes van a recordar, por ejemplo, cuando tengan pacientes, sobre todo llama mucho la atención porque son pacientes delgados, ¿no? Uno esperaría que en los pacientes obesos hubiera grandes dislipidemias, y sí las hay, pero
a veces hay obesos que tienen lípidos normales, ¿no? Pero aquí es de mucho llamar la atención que haya pacientes que no son obesos, que hacen ejercicio, que tienen un estilo de vida saludable y de repente en sus perfiles de lípidos de manera consistente hay niveles de LDL de alrededor de 190. Entonces, es de mucho, mucho llamar la atención. Y bueno, no tienen jantomas, esa es otra característica importante. Entonces, a veces el seguimiento de estos pacientes, el preguntarles por sus familiares, nos hacen pensar en esta hipercolesterolemia. Una hiperlipidemia muy importante que espero que se lleven para siempre de este curso es la hiperlipidemia familiar combinada. Esta hiperlipidemia tiene una prevalencia, fíjense, de 1 a 2%. Es muy frecuente y es responsable de hasta 30 a 50% de casos familiares con cardiopatía isquémica prematura y de alrededor de 10% de todos los casos de cardiopatía isquémica. Fíjense, es súper, súper prevalente e importante. Es un síndrome caracterizado por hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia o ambas. Por eso es combinada, acuérdense del nombre. Luego la confunden mucho, como es HF, la confunden mucho con la hipercolesterolemia familiar en los exámenes jóvenes, pero no, acuérdense bien de la hiperlipidemia familiar combinada. Y es combinada porque tiene como características que se encuentra una ApoB elevada, hay elevación de LDL y o de triglicéridos en forma moderada. Raras veces llegan a verse valores mayores de 300 miligramos por decilitro y tienen un alto porcentaje de lipoproteínas de baja densidad, pequeñas y densas. También esta dislipidemia no tiene jantomas y tiene un patrón de herencia autosómica dominante. Y va a haber en ella historia familiar de cardiopatía isquémica prematura también. La principal distinción de esta hiperlipidemia es que va a haber fluctuaciones espontáneas en el perfil de lípidos. Y de tal suerte que hay pacientes que pueden tener una temporada más cantidad de triglicéridos que de colesterol. En otra temporada más colesterol que triglicéridos. Y en otras temporadas elevación de ambos, ¿sí? Y se puede ver este mismo patrón en la familia. Y bueno, la magnitud de la hiperlipidemia es moderada, pero de heterogenicidad alta. Y el médico puede tener una falsa seguridad al paciente, puede dar una falsa seguridad al paciente de que no es severa, permitiendo que siga expuesto a alto riesgo cardiovascular. Es decir, que como estos patrones de lípidos del paciente son cambiantes, a veces el médico puede decir, no, pues esto es cuestión de dieta y sígale con la dieta. Y después lo volvemos a ver y decimos, bueno, sígale con la dieta también y así. Entonces, hasta que ya vemos varias veces al paciente que el patrón de lípidos va cambiando, que hace su esfuerzo por cuidarse y no tener un buen resultado, pues muchas veces caemos en la cuenta de que es una hiperlipidemia familiar combinada. Esta hiperlipidemia, me regreso aquí, se caracteriza por que un tercio de pacientes, de familiares, puede tener tendencia de triglicéridos altos, otro tercio de familiares tendencia de colesterol alto y otro tercio de ambos, ¿sí? Entonces, por eso es familiar y por eso es familiar combinada. Entonces, en el seguimiento de los pacientes principalmente, caemos en la cuenta de que se comporta así y entonces decimos, bueno, es muy probable que tenga una hiperlipidemia familiar combinada y cuando tenemos la posibilidad de medir ApoB, pues lo hacemos y entonces podemos decir así, parece que sí es una hiperlipidemia familiar combinada. Bueno, la siguiente hiperlipidemia, bueno, me regreso aquí para hacer una observación. Entonces, hemos visto hasta ahorita
3 dislipidemias. Estas 3 dislipidemias son de aterogenicidad elevada. En primer lugar, la de mayor aterogenicidad es la hipercolesterolemia familiar. En segundo lugar, la hipercolesterolemia poligénica. Y en tercer lugar, la hiperlipidemia familiar combinada, ¿sí? Y son importantes porque en mayor o menor medida, la más heterogénica, pues es la primera que vimos, la hipercolesterolemia familiar, ¿sí? Ahora vamos a empezar con algo que es la hipertrigliceridemia familiar. También de repente la confunden en los exámenes con la hipercolesterolemia familiar, pero no, acuérdense que son muy distintas, van a ver por qué. Esta hipertrigliceridemia familiar se caracteriza por valores de triglicéridos mayores de 250, LDL normal o bajo y HDL bajo. La apoproteína B es normal. ¿En qué dislipidemia dijimos que podía estar la ApoB elevada? En la combinada, en la hiperlipidemia familiar combinada. Ok, muy bien, en la hiperlipidemia familiar combinada. Muy bien, así es. Esa es una distinción entre la hipertrigliceridemia familiar y la hiperlipidemia familiar combinada. El grado de hipertrigliceridemia, fíjese, aumenta con padecimientos súper prevalentes como la obesidad, la diabetes, la ingesta de alcohol o los esteroides. Todo esto es súper común y entonces este grado de hipertrigliceridemia puede verse de repente muy, muy manifiesto cuando hay diabetes descontrolada, por ejemplo, ¿sí? ¿Tiene riesgo aterogénico? Sí. Aquí hay una controversia siempre entre médicos, entre, por ejemplo, algunos cardiólogos, algunos internistas y, bueno, médicos en general. Se dudaba de que la hipertrigliceridemia per se fuera una causa de aterogenicidad. Por supuesto que no es comparable con una hipercolesterolemia, que definitivamente está asociada a riesgo cardiovascular y aterogenicidad. Pero la hipertrigliceridemia, que es muy prevalente en el síndrome metabólico, se asocia a padecimientos como diabetes o como prediabetes o como obesidad con resistencia a la insulina. Por estas circunstancias, por supuesto que es una hiperlipidemia aterogénica, pero menor que cuando hay una dislipidemia causada principalmente por colesterol, ¿sí? Es causa frecuente la hipertrigliceridemia familiar de pancreatitis y de unos jantomas muy particulares que se llaman jantomas eruptivos. Y sobre todo, esto ocurre cuando los triglicéridos son alrededor de 1000. Ustedes van a encontrar en diferente literatura que cuando los triglicéridos son mayores de 500 se les llama hiperlipidemia severa, ¿no? O hipertrigliceridemia severa, perdón. O cuando están alrededor de 700, dicen algunos textos, el paciente tiene mayor riesgo de pancreatitis. Y sí, definitivamente, si el paciente tiene más de 500 de triglicéridos, tiene mayor riesgo de pancreatitis. Cuanto más si tiene alrededor de 1000, ¿sí? Entonces, esto de 1000, pues es lo que está en el Dorantes, pero nadie niega que alguien que tiene 800 de triglicéridos, 600, 700 o 500, pues tiene más riesgo de pancreatitis. No tiene que llegar a 1000 necesariamente, ¿sí? Entonces, se diagnostica cuando el sujeto y uno más de sus familiares tiene este mismo patrón. De repente es común que preguntamos, y bueno, ¿y en su familia hay alguien más que tenga triglicéridos de estos niveles? Y dicen, sí, tengo un hermano que le han subido a 3000, ok. O tengo a mi papá que de repente tiene 600 de triglicéridos. Eso es común. En México es frecuente. Bueno, entonces, esta es la hipertrigliceridemia familiar. Y bueno, se pueden ver jantelasma como estas zonas que están alrededor de los ojos, como si fueran verrugas planas, parecen verrugas planas, pero es jantelasma. Y estos son los jantomas eruptivos, estos en la palma de la mano,
se notan como si fueran, aquí no parecen verrugas planas, parecieran que fueran pues depósitos de lípidos, así, ¿no? Son como unas erupciones que se, que se pueden ver en las zonas flexoras o también en la misma palma como si fueran, pues en racimitos, ¿no? Como se ven ahí. Déjenme enseñarles otras. Así, ese es el acercamiento de los jantomas eruptivos. Estos jantomas eruptivos a mí me ha tocado verlos, por ejemplo, en las nalgas de los pacientes, en los codos y en las palmas de las manos. Son frecuentes en pacientes cuando están internados por pancreatitis por dislipidemia, ¿no? Resulta que es un paciente que viene con cuadro clínico de pancreatitis a urgencias y, y con esos niveles de triglicéridos se pueden ver estos jantomas eruptivos, ¿sí? Eso es cuando me ha tocado ver. En la consulta externa no me ha tocado ver jantomas eruptivos, aunque en consulta externa hemos tenido pacientes de 4.000 de triglicéridos, de 2.000 de triglicéridos, etcétera, ¿sí? Y bueno, esa es la lipemia retinalis, que también se pudiera ver en la retina. Es el depósito de lípidos, una zona medio densa en la retina. No me ha tocado ver a mí una lipemia retinalis, aunque les digo que he visto pacientes con triglicéridos muy altos. No me ha tocado ver esto. Y bueno, hasta aquí esta dislipidemia caracterizada por triglicéridos muy altos y con unos jantomas muy particulares que se llaman jantomas eruptivos, ¿sí? Y ahora vamos a revisar la disbeta lipoproteinemia. Es una dislipidemia poco frecuente que da más daño de arterias periféricas, poco las coronarias. Se caracteriza por unos jantomas especiales que son jantomas tuberosos o estriata palmaris. Esta hiperlipidemia es mixta del rango de colesterol y triglicéridos de alrededor de 300, fíjense. Tiene acúmulo de remanentes de kilomicrones y lipoproteínas de densidad intermedia y esto es debido a defectos en su depuración. La mayor parte de los casos es debida a la presencia de una isoforma de la ApoE2 que tiene una pobre afinidad por estos receptores y su expresión clínica debe coexistir con otra causa de dislipidemia que disminuya el número o la función del receptor y entonces se pone de manifiesto, debido a que los remanentes también pueden ser eliminados de la circulación por la unión de su ApoB con ese receptor. Entonces, no siempre se pone de manifiesto y las causas precipitantes más frecuentes pues son una diabetes, hipotiroidismo, tratamiento con beta bloqueadores o uso de algunos diuréticos, ¿sí? Entonces, cuando tenemos pacientes tratados con fármacos como estos, pues sabemos que pudieran tener cambios en su perfil de lípidos, ¿sí? Y a veces nos sorprende, ¿no? Decimos, ay, bueno, ¿cómo le iniciamos ahorita el propanolol a este paciente y le cambió todo, ¿no? Además de la frecuencia cardíaca, también los lípidos, ¿sí? Y bueno, esta es la disbeta lipoproteinemia con sus jantomas característicos que son jantomas tuberosos. Estos son los jantomas tuberosos y son pues parecieran jantomas como verrucosos, ¿no? Tienen una forma como, hasta pareciera que tienen un pedículo, ¿sí? Pero pues no, son jantomas que se denominan así, tuberosos. Nunca me ha tocado ver pacientes con jantomas tuberosos. Sospecha de disbeta lipoproteinemia, pues sí, muchas veces. Hay pacientes que en diferentes circunstancias, sobre todo en diabetes, porque yo veo mucha gente con diabetes, con problemas de tiroides, vemos pacientes que tienen colesterol, triglicéridos de estos niveles y, y pues coinciden con estos padecimientos. Entonces, es posible que sí, veamos la disbeta lipoproteinemia, pero esos jantomas nunca me ha tocado verlos. Y bueno, esas son las principales dislipidemias que vamos a revisar y vamos ahora
a hacer una indicación, una recomendación para el diagnóstico diferencial de las dislipidemias. Bueno, se pueden denominar como primarias y secundarias. Primarias son, por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar, la hipercolesterolemia poligénica y la hiperlipidemia familiar combinada, ¿sí? Y de causas secundarias, pues puede haber secundarias a diabetes, a síndrome metabólico con resistencia a la insulina, uso de diuréticos, esteroides, retinoides, anabólicos, hipotiroidismo, colestasis, síndrome nefrótico, alta ingesta de grasas saturadas, fármacos como la ciclosporina. Entonces ahí vamos a encontrar estos datos. Bueno, para el diagnóstico diferencial, además de dividirlas en primarias y secundarias, también quiero mostrarles una tablita que acabo de hacer corriendo. Antes de que veamos esto. ¿Dónde quedó? Okay. Acabo de hacer esta clasificación por síndromes porque ahorita vamos a ver unos casos clínicos y quisiera que anotaran en su libreta esta clasificación por síndromes, ¿sí? Cuando tenemos casos clínicos de pacientes, de repente decimos, hagan síndromes, ¿no? ¿Qué sería una hiperlipidemia mixta? Si es que tenemos colesterol y triglicéridos arriba de 200, los dos, ¿sí? Hipertrigliceridemia aislada, le llamamos así cuando solo los triglicéridos están elevados arriba de 200, pero el colesterol es menor de 200, ¿sí? Le llamamos hipertrigliceridemia severa si los triglicéridos, no importando el colesterol y lo demás, son mayores de 500. Lo que va a jalar nuestro diagnóstico va a ser que los triglicéridos son mayores de 500. Y le vamos a llamar hipoalfa lipoproteinemia cuando el colesterol HDL sea menor de 40. Vamos a llamarle hipercolesterolemia aislada cuando el colesterol, solo el colesterol, sea mayor de 200, pero triglicéridos menor de 200. E hipercolesterolemia severa si el colesterol es mayor de 300. ¿Hasta aquí bien, jóvenes? Entonces vamos a hablar de un término mixto, de un término aislado para triglicéridos y para colesterol, con valor de corte de 200 para cada uno. Vamos a hablar de HDL bajo o hipoalfa lipoproteinemia. Y vamos a hablar de hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia severa, cuando en triglicéridos sean mayores de 500 o colesterol mayor de 300. Es importante, muy importante, cuando vemos un perfil de lípidos, que cuando estos dos rebasan los 300, pues es de mucho llamar la atención. Y entonces vamos a fijarnos en cuál de los dos es más alto. Y entonces, y también en la condición del enfermo, nos va a dar muchas respuestas y entonces vamos a decir, parece que sí pudiera ser una hipercolesterolemia familiar o parece una hipercolesterolemia poligénica, pero acuérdense que la poligénica depende del nivel de LDL, ¿sí? Estos son síndromes solamente muy generales. ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, doctora. Si yo les pongo un caso clínico, lo primero que les voy a pedir es que hagan síndromes. Y los síndromes vamos a hacerlos solamente con niveles de colesterol, triglicéridos y HDL, ¿sí? Y ya, de acuerdo con el contexto del enfermo, vamos a ver qué aplica. Entonces, vamos a tener aquí, en el diagnóstico diferencial de hipercolesterolemia, cuando tengamos un paciente que tiene colesterol alto, vamos a pensar primero en hiperlipidemias primarias que pueden dar colesterol alto, estas que ya mencionamos, hipercolesterolemia familiar, hipercolesterolemia poligénica e hiperlipidemia familiar combinada. Y como causas secundarias, bueno, todas estas que ya mencionamos. Y si tenemos casos de hipertrigliceridemia, pues va a haber primarias también. Algunas no las tocamos aquí, pero hay algunas causas genéticas como la hipertrigliceridemia familiar, la hiperlipidemia familiar combinada, la disbeta lipoproteinemia,
y la deficiencia familiar de lipoproteína lipasa o ApoC2, ¿sí? Esas también pueden causar triglicéridos altos. Y secundarias igual. ¿Qué nos eleva los triglicéridos? Diabetes en descontrol, cetoacidosis, obesidad, resistencia a la insulina, alcoholismo, diuréticos, betabloqueadores, esteroides, estrógenos, alimentación parenteral en el hospital, pacientes en hemodiálisis, en diálisis, alta ingesta de azúcares simples en las dietas, dietas vegetarianas, bulimia, embarazo, SIDA y ingesta de antirretrovirales en el VIH. Todo eso nos puede dar hipertrigliceridemia. Ahora yo les voy a hacer una pregunta, jóvenes. ¿Qué será más frecuente? ¿Una hipertrigliceridemia primaria o una secundaria? ¿Secundaria? Por supuesto, secundaria. ¿Por qué? Porque son padecimientos muchísimo más prevalentes, todos los de causas secundarias. Entonces, siempre que tengamos una hipertrigliceridemia, primero, por frecuencia, vamos a pensar en secundarias. Y por supuesto que habrá algunos pacientes que nos hagan dudar, ¿será secundaria o será primaria? Y de acuerdo con su respuesta al tratamiento o con el seguimiento, nosotros vamos a confirmar o no si se trata de una primaria o no. Bueno, en caso de hiperlipidemias mixtas, las hay primarias como la hiperlipidemia familiar combinada, como la disbetalipoproteinemia, y secundarias igual. Fíjense, todas las que tenemos: diabetes en descontrol, cetoacidosis, obesidad, síndrome metabólico, alcoholismo, diuréticos, beta bloqueadores, esteroides, estrógenos, alimentación parenteral, diálisis, etcétera. Todo esto, y hasta el embarazo nos puede dar una hiperlipidemia mixta. Ay, jóvenes, no hemos hecho ningún receso. Hipoalfa lipoproteinemias. Fíjense que concentración de HDL bajo, por debajo de 40, pues también hay causas primarias y causas secundarias. Solamente para saber, para que tengan el conocimiento que hay causas primarias, está la hipoalfa lipoproteinemia familiar, deficiencia de ApoA1, deficiencia de LCAT y una enfermedad que se llama enfermedad de Tangier. Y secundarias, cualquier etiología de hipertrigliceridemia secundaria, como tabaquismo, obesidad, ejercicio anaeróbico, andrógenos, progestágenos, glucocorticoides, esteroides, trastornos hepáticos, etcétera. Todo lo que eleve los triglicéridos nos puede causar hipoalfa lipoproteinemia, HDL bajo, ¿sí? Y también existen causas primarias que en este curso pues no vamos a tocar, pero deben saber que también hay causas primarias, ¿sí? Y bueno, creo que podemos darnos un ratito, jóvenes. Son 8:14. Nos vemos a las 8:20. Sí, doctora. Bueno, para ver tratamiento. Nos vemos ahorita, pues. Doctora, buenos días. Sí. Disculpe, Sí. yo me conecté, creo que después de que pasó lista. ¿Quién eres? Cora Lamas. Ok. Muy Gracias. bien. ¿Catalina llegó? Bueno, ahorita vemos. Sí, doctora, ya había hecho presente. Si me puede dar también ¿Sí? primera Ok. asistencia. Ay, sí, perdón, Catalina, tú sí estás. Perdón, José Juan, ¿no está? Daniel de Alba. Bueno, ahorita los llamamos porque ya les dije que vayan a tomar un café. Ahorita nos vemos.
estoy aquí, jóvenes, ¿eh? ¿Ya están ustedes también? ¿Ya están ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Bueno, muy bien. Pues vamos entonces con nuestro tratamiento. Bueno, este es un algoritmo de tratamiento tradicional de las dislipidemias y dice que en primer lugar pues hay que iniciar terapia con cambios en el estilo de vida, incluyendo, dice, pérdida de peso asistida, incluyendo terapia médica, ¿no? Para bajar peso. Entonces, estas terapias, bueno, ya las vamos a revisar cuando veamos el tema de obesidad. Después, se pide hacer un perfil de lípidos, evaluar los factores de riesgo y la terapia con estatinas, dice. Si los triglicéridos, dice, son mayores de 500, fibratos. Y también podemos dar ácidos grasos omega 3 o niacina. Si el paciente, dice, es intolerante a las estatinas, intentar, dice, otra estatina, bajar la dosis o la frecuencia y agregar terapias que no son estatinas, que también disminuyen el LDL. Después repetir el perfil de lípidos, evaluar la tolerancia de la terapia o intensificar en adelante de acuerdo a los objetivos y de acuerdo a los niveles de riesgo. Entonces, la terapia de las dislipidemias va muy relacionada con evaluar los factores de riesgo. Entonces, por ejemplo, hay niveles de riesgo alto, muy alto y extremo. Y de acuerdo con ello, vamos a evaluar, por ejemplo, vamos a llegar hasta dónde con el nivel de LDL, de triglicéridos, de colesterol no HDL y de ApoB, que para estos fines, aquí en este algoritmo de tratamiento que es americano, de la Asociación Americana de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, es este algoritmo, clasifica niveles de riesgo. Dice, riesgo alto, dice, diabetes, pero no otros riesgos, y una edad menor de 40 años. Es un riesgo alto. Un riesgo muy alto son personas con diabetes y con riesgos cardiovasculares mayores, como hipertensión, historia familiar, colesterol HDL bajo, tabaquismo y enfermedad renal crónica etapa 3 o 4. Esas son personas de muy alto riesgo. Y de riesgo extremo son pacientes que además de tener diabetes tienen enfermedad cardiovascular ya establecida, que hayan tenido un infarto o una embolia, un accidente vascular cerebral. Entonces, en esas condiciones se evalúan los riesgos y es hasta dónde debemos llegar, sobre todo en nuestro medio con el nivel de LDL. Entonces, por ejemplo, en una persona que tiene riesgo extremo, dice, debemos tener un colesterol LDL de menos de 55, no HDL de 80, triglicéridos de menos de 150 y ApoB de menos de 70. Y así dice, si no están los niveles deseables, pues hay que intensificar la pérdida de peso, la actividad física, la dieta y el control de la glucosa. Considerar terapias adicionales, dice. Y bueno, aquí vienen las estrategias para bajar más el LDL y vamos a hablar ahora ya de los tratamientos. Ay, ya estoy acordándome que les iba yo a buscar un videito. Se los voy a buscar y se los voy a mandar a ver si se puede por Teams. A ratito, se me olvidó buscarlo. Déjenme anotarlo, video. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de las terapias para colesterol. Aquí les voy a dejar una tarea más tardecito. No sé si nos dé tiempo de ver nuestros casos clínicos, pero si no, se los voy a mandar para que los resuelvan en casa. Ya les daré las instrucciones. Y bueno, en esta laminita, pues se puede evaluar muy bien los pasos a seguir para el tratamiento de las dislipidemias. Entonces, pero en primer lugar, tenemos que ver al paciente, pues, en forma integral y ver
sus riesgos, ¿no? Y también qué tipo de dislipidemia tiene. Entonces, este es un resumen de las diferentes estatinas, bueno, las diferentes terapias para el tratamiento de lípidos. En primer lugar, están las estatinas que inhiben a esta enzima que convierte, que es el paso limitante para la síntesis de colesterol. Entonces se indica cuando el colesterol LDL es muy alto y de estas estatinas hay varias. Está la lovastatina, la pravastatina, simvastatina, son las primeras estatinas que hubo. Fluvastatina, atorvastatina, rosuvastatina. Aquí no está anotada otra que se llama pitavastatina, que es la más potente de las estatinas. Entonces, aquí están, por ejemplo, sus dosis iniciales, dosis máxima. De las estatinas actuales más comunes de uso, pues están la pravastatina, que es una de las primeras estatinas que está en el IMSS, por ejemplo. Esa la tiene el IMSS, ustedes si van al IMSS, pues van a usarla. Y puede llegarse a una dosis hasta de 80 miligramos al día. Atorvastatina, la atorvastatina es bastante común, hay genérica y es muy buen medicamento, 10 miligramos diarios, dosis máxima hasta 80. Y rosuvastatina, de 10 miligramos, dosis máxima hasta de 40 miligramos máximo. Y bueno, también hay inhibidores de la absorción intestinal de colesterol. En este rubro está un fármaco que se llama ezetimiba, es de 10 miligramos y se administran solamente 10 miligramos al día. Este medicamento, generalmente hay fármacos como rosuvastatina o atorvastatina que ya vienen sumados a la ezetimiba y lo venden en una sola tableta. Y es bastante útil porque la ezetimiba, que disminuye la absorción de colesterol intestinal, más una estatina, pues tienen un poder un poquito más intenso para bajar el colesterol sin necesidad de subir tanto la dosis de la estatina. Porque las estatinas pueden tener efectos adversos como mialgias, artralgias, transaminasas elevadas, dispepsia, y eso puede ser algo no muy grato para los pacientes. Entonces, estas estatinas, combinadas a veces con algunos fármacos para bajar el colesterol, como el gemfibrozil, en algunos casos se han asociado a una miopatía importante. Entonces, siempre nuestra tendencia es que primero busquemos que haya cambios en el estilo de vida y solamente como segunda opción, a menos que sea un paciente de alto riesgo, por supuesto, indicar una estatina, ¿sí? Son tan prevalentes los problemas de colesterol triglicéridos que siempre conviene iniciar por lo más sano, que es cambios en el estilo de vida. Y si no hay un cambio suficiente, bueno, y de acuerdo a los riesgos, entonces daremos estos fármacos. Entonces podemos dar ezetimiba, podemos dar estatinas y también se pueden dar unos fármacos que están anotados aquí como los secuestradores de ácidos biliares. Entonces, antes de la introducción de las estatinas, estos fármacos eran los más utilizados. Esto porque tienen una capacidad de reducción del colesterol LDL y un moderado incremento de HDL. De hecho, se promovieron en algún momento para elevar el HDL. Son fármacos que no se absorben y actúan ligándose a los ácidos biliares en el estómago y con ello depletan el pool endógeno de los ácidos biliares e indirectamente aumentan la cantidad de receptores hepáticos para el LDL. Entonces, esos fármacos fueron muy utilizados. Dentro de ellos se encuentra la colestiramina, que se muestra aquí, el colestilpol y el colesebalam. Hablando particularmente del colesebalam, es un medicamento. Jóvenes, sí están viendo su laminita, ¿verdad? Sí, doctora. Ok, hablando del colesebalam, no se me duerman, es un medicamento que en los diversos estudios que hicieron, se dieron cuenta que los pacientes que tomaban colesebalam
les bajaba la hemoglobina glucosilada 0.4, 0.5%. Y entonces los americanos dijeron, bueno, también es un fármaco que puede utilizarse en diabetes. Y cuando veamos diabetes, ya dentro de poquito, vamos a ver que uno de los fármacos, también en la gran gama de fármacos que hay para diabetes, se encuentra el colesebalam, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esos estudios que eran hechos para ver que disminuyera el colesterol LDL, se vio que bajaban la hemoglobina glucosilada a 0.5% y eso es algo estadísticamente significativo y, y ahora es un fármaco también para tratar la diabetes, el colesebalam. En México no lo tenemos para tratamiento, pero bueno, es importante que sepan que estos fármacos tienen la capacidad de reducir el colesterol LDL entre 15 y 25%, y pues como además reduce la glucosa, pues es un punto a favor para la gente con diabetes, sino como único fármaco, pues como algo que pueda acompañar insulina, metformina, otros fármacos, ¿no? Sin embargo, estos fármacos, como son secuestradores de ácidos biliares, pueden tener algunos efectos gastrointestinales, pues que llevan al abandono del tratamiento. Por ejemplo, ¿cuáles son los cambios? Pues sensación de plenitud intestinal, elevación de ácido úrico, alteran la función, tienen constipación y elevan triglicéridos. Entonces, no son fármacos tan, pues tan bien vistos ahorita ni tan utilizados, ¿no? Con la potencia que tenemos de las estatinas, es más que suficiente. Entonces, son medicamentos que traen su historia. Y bueno, el ácido nicotínico también fue utilizado para el tratamiento de las dislipidemias, porque baja colesterol, LDL y triglicéridos, y también aumenta HDL. Y desafortunadamente, pues, tienen también efectos adversos y no, pues no son tan bien utilizados recientemente, ¿no? Generalmente con las estatinas es suficiente. Estos fármacos pueden causar una sensación de rubicundez facial, problemas gastrointestinales, glucosa elevada, trastornos hepáticos y elevación de ácido úrico. Entonces, si bien sus mayores indicaciones son en bajar el colesterol, pues no son, por sus efectos adversos no son tan útiles, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos los fibratos, que creo que tengo una laminita de los fibratos aquí. Bueno, tengo una laminita de las estatinas, que están en rojito ahí, que actúan en el paso limitante para la síntesis de colesterol. Y por eso son pues bastante potentes para la disminución del colesterol. Y bueno, dependiendo de la dosis, se puede llegar a tener, si es una intensidad alta, es una dosis, una intensidad baja de la dosis, puede disminuir el LDL en 30%. Si es una intensidad moderada, dosis moderada, 30-50% el colesterol LDL, y si es alta, hasta más de 50%. ¿A qué se le llama dosis altas? Pues aquí están las dosis. Por ejemplo, atorvastatina entre 40 y 80, que es dosis moderada máxima, y rosuvastatina con 20 a 40 miligramos se consigue esa reducción del LDL. Y bueno, este es el mecanismo de acción del ezetimiba. Es una dosis, dijimos, ezetimiba es única, tableta de 10 miligramos, y reduce aproximadamente 18% las cifras de colesterol LDL. Es discreto, pero fíjense que si a eso le sumamos una dosis alta de estatina, que reduce 50 más 18, pues es algo bastante útil, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, que ya han tenido infarto, que su LDL lo debemos de tener
por debajo de 70. El que tengamos a veces una dosis, cuidan mucho su estilo de vida, si tienen una dosis pequeña de estatina, a veces en intensidad baja, pero adicionando ezetimiba, ya tienen un efecto adicional y generalmente les va muy bien. Y bueno, en los casos de hipertrigliceridemia está indicado el tratamiento con fibratos, el tratamiento de estos fármacos, pues tienen estas familias: besafibrato, ciprofibrato, gemfibrosil, clofibrato. Su mecanismo de acción es muy complejo, no tan bien conocido, y sobresalientemente actúan en la activación del receptor del proliferador de peroxisoma alfa, que es el PPAR, le decimos alfa, lo cual hace una sobreregulación de los genes para la lipoproteína lipasa y la ApoC2. Y eso permite el aumento de producción de lipoproteína lipasa y disminución de triglicéridos. Aumenta la degradación de las lipoproteínas ricas de triglicéridos con generación de HDL. Entonces bajan en los triglicéridos, aumentan el HDL y por eso son útiles. Aquí en esta laminita que teníamos estaban también las dosis de estos fármacos: gemfibrosil, 600 miligramos 2 veces al día, fenofibrato, 145 miligramos al día, fenofibrato hasta 135 miligramos al día, y besafibrato con dosis máxima, aquí no está besafibrato, pero dosis máxima de 600 miligramos al día. Hay tabletas de besafibrato que generalmente están en el sector salud, son tabletas de 200 y como máximo se pueden dar 3, ¿sí? Eso es lo más común. Debo decirles algo muy, muy importante con relación a los fibratos. Los fibratos son bastante útiles para bajar triglicéridos, pero en causas secundarias, cuando el paciente consume grandes cantidades de carbohidratos, tiene un estilo de vida pues que no es nada bueno, son pacientes que si cambian su estilo de vida y si cambian su dieta, son pacientes a los que les va muy bien bajando sin necesidad de tomar fibrato. Debo decirles que de los fármacos que yo menos utilizo en las dislipidemias, pues son los fibratos, fíjense. Y no porque sean malos, sino porque es muy fácil que los pacientes bajen los triglicéridos sin necesidad de un medicamento. Porque cuando la dieta es rica en carbohidratos, el quitarlos es muy importante, es muy útil. Y si además el paciente es diabético y le controlamos la hiperglucemia, con mucha mayor razón, ¿sí? Y bueno, se ha visto en diferentes ensayos clínicos que la disminución de triglicéridos por fibratos ocurre entre un 20 y 35% y aumentan HDL entre 6 y 18%, ¿sí? Eso es lo que disminuyen los fibratos. Y bueno, los efectos adversos más importantes son mialgias, miositis, y han llegado los pacientes a tener hasta rhabdomiólisis cuando son combinados con una estatina. Entonces, cuando hay necesidad de darle a un paciente, por ejemplo, porque tiene tanto colesterol como triglicéridos altos, el terciar la dosis de la estatina y del fibrato, pues permite que utilicemos dosis bajas de los dos y efecto en los dos, ¿no? Entonces, también eso es un tip. Y bueno, esa es la clasificación de dislipidemias por síndromes. Y ahora sí vamos a pasarnos a los casos clínicos. Entonces, como fármacos, yo les voy a preguntar efectos de estatinas, de fibratos, de ezetimiba, con seguridad. Es importante que conozcan los secuestradores de ácidos biliares, la niacina, sus efectos adversos sobre todo, y del colesebalam. Y bueno, hay fármacos nuevos para la disminución del colesterol,
Para eso les voy a mandar un videíto cuando lo encuentre, porque creo que sí lo conservo. Déjenme abrir esto de los casos de dislipidemia. Ya casi vamos a acabar. Híjole. Bueno. Bueno, aquí les voy a mandar los casos más tarde. Nada más les quiero dar las instrucciones por si tienen dudas. Entonces vamos a leer el caso clínico y vamos a hacer diagnóstico sindromático, ¿sí? De acuerdo con esa tablita que revisamos de hipercolesterolemia aislada o mixta o X. Y entonces, por ejemplo, puede ser hipertrigliceridemia o no, hipoalfa-lipoproteinemia, etc. Y entonces vamos a hacer el ejercicio de diagnóstico diferencial. Supongamos que es una hiperlipidemia mixta. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de una hiperlipidemia mixta? En el número 3 dice, conteste si la hiperlipidemia que usted sospecha es primaria o secundaria, ¿sí? Entonces, ya después del diagnóstico diferencial, les van a decir, yo creo que es primaria o es secundaria. Y después va a indicar su plan terapéutico. Van a ustedes a anotar, no me noten nada más, como algunos en la rúbrica pasada, estatina o fibrato. No, quiero que pongan el nombre de una estatina y la dosis. Aquí, por ejemplo, creo que podría yo agregar que evaluaran el riesgo de los pacientes. Hay muchas escalas de riesgo. Hay una que se llama Global Risk. Voy a ver si la encuentro para mandarles la referencia. Y también podría ser que lo hagan. Bueno, aquí está, miren, en el caso de hipercolesterolemia dice haga evaluación de riesgo cardiovascular. Hay muchas, está la de la American Heart, la Global Risk, la Framingham y hay otras. Entonces podrían hacer eso para entonces decir a este paciente requiere una estatina de alta intensidad, de moderada intensidad, etc. Entonces tienen que poner la dosis y cuando vuelven a ver a su paciente, y de acuerdo al fármaco que vayan a utilizar, van a poner también las precauciones, ¿sí? Vamos a tener precaución con que a lo mejor tenga mialgias, o a lo mejor tenga dispepsia, o a lo mejor tenga diarrea, ¿sí? De acuerdo al fármaco que vamos a utilizar. ¿Sí, jóvenes? ¿Están ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, entonces más a ratito voy a revisar mis casos otra vez, porque luego de repente pico ahí, porque mandé y ya se los mando, ¿sí? Esa va a ser nuestra tarea para límite de entrega el lunes. Y bueno, quiero saber si llegó Laura Isabel. No. Ok. ¿Llegó Alberto Valentín? Sí, doctora, aquí estoy. Ok, te voy a poner R de retardo, ¿eh? Sí, doctora, gracias. Y está Daniel de Alba. Sí, aquí estoy. Ok, R de retardo también. Catalina. Doctora, ya sigue presente en la mañana. Ay, hija, sí es cierto, ya aquí tengo sí, te confundo, como que las rayas se me invierten. Es José Juan. ¿Llegó José Juan? Pues creo que no. Él tiene falta. Doctora, Ujú. mi audio no sé si me alcanzó a escuchar. Sí, te escucho. ¿Quién eres? Velasco González, es que no se encendía. Laura. Ok. Ya te quito tu Gracias. falta. Ajá. Muy bien. Entonces, por ahí les mando sus casos para resolver, ¿sí? Bueno, pues entonces, jóvenes, la próxima clase vamos a ver ya nuestros temas de obesidad, síndrome metabólico y empezamos, si se puede, diabetes. Hay un capítulo que se llama obesidad en el adulto, otro es síndrome metabólico y ya empezamos con diabetes, así que empecemos ya. Cuando puedan, ya vayan leyendo esos temas. Sí, Bueno, doctora, gracias. al Gracias, contrario, doctora. pues, cuídense y ahí les mando sus casos
al ratito.